se ha vuelto normal la violencia en la frontera, se ha vuelto algo histórico, algo que es tomado en cuenta dentro de la agenda de opinión como un aspecto incluso hasta subestimado. Ya ni siquiera, pues, a pesar del esfuerzo que hacen organizaciones como ustedes, ya ni siquiera en la agenda política figuran estos temas. Y sobre todo entendiendo que esta es una realidad que, como ustedes denuncian, se ha venido haciendo cada vez más grave, cada vez más violenta y con la participación de actores que no tienen nada que ver con Venezuela y sin embargo están actuando impunemente en territorio venezolano. Sí, ciertamente la impunidad es uno de los elementos que hace que la violencia se torne cada día en una curva que se eleva, en un crecimiento exponencial, así como también tenemos que dejar de manera clara hoy como escenario que la violencia va a aumentar aun cuando en este momento se tenga el conocimiento de la misma. Con esto quiero decir, mi querido Alan, que el desplazamiento interno de venezolanos por la emergencia humanitaria compleja, que la migración forzada de venezolanos está generando y va a generar en los próximos días y meses un impacto en la cultura de la violencia muy alto. Lamentablemente, pues, aun cuando se le visibiliza, aun cuando se denuncia, aun cuando se describe, aun cuando hay decisiones de instancias como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hace llamamientos al Estado venezolano, por ejemplo, a disolver el cuerpo policial de la FAES, se mantiene la violencia y se mantiene el incremento de la misma. Eso no es otra cosa que la consecuencia de unos actores que ejercen el poder de forma criminal, unos actores que ejercen el poder en Venezuela bajo un discurso hipócrita, porque se habla de una atención de las necesidades humanas, pero en Venezuela lamentablemente no se tienen los servicios básicos para que puedan las personas al menos subsistir, y esto está generando mayores niveles de violencia, un desplazamiento importante de venezolanos que va a afectar a la región, que va a impactar en la región, y para lo cual debemos prepararnos en la región para dar respuesta. Los países de la región tienen que entender que este problema no se va a resolver impidiendo el ingreso de venezolanos, ni se va a resolver tampoco con una narrativa xenofóbica, sino por el contrario, en asumir la migración como una fortaleza para el desarrollo de los pueblos que son receptores de migrantes venezolanos. Cuando alguien dice o piensa, la gente de Fundarredes está llevando estas denuncias, las está llevando ante la Fiscalía Pública en Venezuela, lo señala y lo manifiesta públicamente a través de sus redes sociales, de los medios de comunicación. Hay algunos que tienden a pensar de que todo este esfuerzo es inútil. ¿Qué le respondes tú a alguien que dice, bueno, él lleva la denuncia a la Fiscalía, pero ahí en la Fiscalía no hacen nada? Mira, en primer lugar, yo tengo que ratificar que el papel de los ciudadanos es exigir, demandar respuestas ante las instancias competentes. Si nosotros queremos accionar mecanismos de el sistema interamericano, del sistema universal, vale decir, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de Naciones Unidas, necesitamos acudir a los órganos jurisdiccionales. Si nosotros no acudimos a las instancias locales, regionales y nacionales, sino decidimos saltar a una instancia internacional, esa instancia internacional no le va a dar seguimiento a las denuncias que nosotros realizamos. ¿Qué ha pasado con esas denuncias que hemos llevado a la Fiscalía y la Fiscalía no responde o la Defensoría las engaveta? Hoy tenemos respuestas como por ejemplo el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, quien ha preparado un importante constructo de investigación de violaciones sistemáticas que se han ocurrido en Venezuela entre el 2014 y el 2020. Y ciertamente este informe en este momento tiene la mirada puesta ante el Estado y las autoridades venezolanas por delitos que no prescriben y que sin duda alguna son claves y determinantes para la esperanza que podemos tener los ciudadanos venezolanos de vivir en una sociedad distinta. De manera que no es perdedera de tiempo, no es finalmente una ruta perdida, sino por el contrario, es
determinante. Hay que acudir a estas instancias locales a denunciar para poder elevar estas instancias a estas instancias internacionales, las denuncias, la documentación, la incidencia que se considere. Es importantísimo, Alan, que los ciudadanos del planeta comprendamos que el silencio, que el callar otorga la violación de derechos humanos, es decir, valida, permite. La normalización de la violencia, por ejemplo, transfronteriza, ha sido responsabilidad, sin duda alguna, del Estado venezolano y colombiano, porque han permitido la actuación perversa de grupos armados irregulares en Venezuela y en Colombia, pero también es responsable el ciudadano que se habitúa, que se acostumbra, que incluso termina justificando y tolerando la presencia y actuación de grupos armados irregulares. Es doloroso que esta violencia que hoy estamos conceptualizando en cifras sea la consecuencia de la convivencia con grupos, un número importante de empleados de los grupos armados irregulares de origen colombiano, como el ELN, como la FARC, incluso con algunas células paramilitares como los Rastrojos, los Surabeños, las Águilas Negras y las Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela, que operan libre y abiertamente en territorio venezolano, pero que ha sido tanto el avance que hoy desde Fundarredes podemos afirmar que 17 estados de Venezuela tienen la impronta, la operación, la presencia, el accionar perverso del Ejército de Liberación Nacional, y 14 estados de Venezuela tienen la presencia de la disidencia de la FARC, con la complicidad y el respaldo del gobierno de facto de Nicolás Maduro Moros. Y sobre todo, por tener esa valentía de hacer este tipo de denuncias y enfrentar este tipo de situaciones. Seguro que sí, seguro que sí. Dios me le bendiga, un gran abrazo, Alan, y yo creo que lo importante es entender que podrán cortar todas las flores, pero no podrán acabar la primavera, no podrán destruir la esperanza de que nuestros pueblos tengan en la luz y en la vida un norte. Así que agradezco y bendigo este espacio para poder mostrar desde las entrañas de los venezolanos nuestro deseo por la libertad y nuestro anhelo por el desarrollo.